Bendiciones a todos en esta hora. Le damos gracias al Señor. Y en esta ocasión estaremos hablando de las 7 palabras, una cruz y una decisión eterna. En una ocasión, un hombre fue condenado a muerte por un crimen grave. El día de su ejecución, mientras caminaba hacia el lugar donde iba a ser juzgado, el juez le dio una oportunidad y le dijo: antes de que yo ejecute la sentencia, te voy a dar 7 palabras. Si logras entenderlas y responder correctamente, te voy a dar la libertad. Y el hombre quedó como confundido. Escuchó cada palabra con atención, pero estaba tan enfocado en su miedo, en su entorno, en lo que estaba perdiendo, que él no logró comprender el significado profundo de lo que se estaba diciendo. Y al final llegó el momento de la sentencia. El juez lo miró con mucha tristeza y le dijo: tu libertad estuvo en tus palabras, pero nunca las entendiste. Y aquel hombre perdió su oportunidad. No porque no se le habló, sino porque no respondió. Hoy muchos están igual, no porque Dios haya hablado, sino porque escuchan pero no responden. En la cruz, Cristo no dijo muchas cosas, solo dijo 7 palabras. Pero en esas 7 palabras está la vida, está el perdón y la eternidad. La pregunta es: ¿qué harás tú con lo que Cristo dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Jesús, en medio del dolor más injusto, no pronuncia condena, sino pronunció intercesión. Mientras estaba siendo crucificado, pidió perdón por quienes lo estaban hiriendo, revelando aquí en ese momento la profundidad del amor divino. Estas palabras nos confrontan con nuestra ignorancia espiritual, pues muchas veces pecamos sin comprender la magnitud de nuestras ofensas. No fueron solo los soldados o líderes religiosos. Nuestros pecados también estuvieron allí. Hoy somos llamados a reconocer nuestra culpa y abrazar el perdón que Él ofrece. Cuando consideramos la expresión Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, estamos encontrando el respaldo de lo que el profeta Isaías, en el cielo sufriente, en el capítulo 53, versículo 12, lo señaló, donde él intercede por los transgresores. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 17, reconoce la ignorancia del pueblo al rechazar a Cristo. El apóstol Pablo, en la primera carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13, Pablo confiesa haber actuado en ignorancia antes de recibir misericordia. Esta petición está revelando lo que se llama un acto de intercesión de parte de Cristo como sumo sacerdote. Su clamor no está negando la culpabilidad humana, sino que enfatiza la gracia divina que ofrece perdón incluso en medio de la ignorancia. La cruz se convirtió así en el lugar donde la justicia y la misericordia se encuentran, abriendo la puerta hacia la redención. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Lucas 23, versículo 43. En medio de la agonía, Jesús extendió gracia a un criminal arrepentido. No hubo tiempo para obras, no hubo tiempo para rituales, ni para méritos, solo fe genuina. Estas palabras revelan que la salvación es un regalo disponible incluso en el último momento y se muestra que el ser humano vive en tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro, y que de esos tres tiempos dos son imaginarios: el pasado y el futuro, y que la salvación solamente se da en tiempo presente. También confronta nuestra tendencia a posponer decisiones eternas. Es por eso que el ladrón no esperó otro día, sino que respondió en ese instante. Hoy se nos recuerda que la oportunidad de salvación es ahora, no mañana. Que cada momento cuenta delante de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la carta de Efesios, versículos 8 al 9, enseña que la salvación es por gracia mediante la fe. El evangelista Juan en el capítulo 5, versículo 24, donde Jesús está afirmando que el que cree tiene vida eterna y no viene a condenación. Y Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 3, muestra la esperanza de estar presentes con Él en el Señor morir. Esto indica que se resalta la liberación de culpa, conocida como la justificación por la fe sin obras. Es por eso que el ladrón no tuvo méritos ni tiempo, pero creyó en Cristo. Cristo garantiza su salvación inmediata y consciente. Este pasaje confirmó la suficiencia de la obra de Cristo, la inmediatez del destino eterno del creyente y la autoridad de Jesús para otorgar vida eterna con certeza absoluta. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Juan capítulo 19 versículos 26 al 27. Aún en la cruz, Jesús demostró cuidado y sentido de responsabilidad. No ignora a su madre ni a su discípulo amado, sino que estableció un nuevo vínculo de protección y de amor. Estas palabras revelaron que el sufrimiento no justifica descuidar lo que Dios nos ha confiado. Es por eso que en medio de nuestras pruebas, seguimos siendo llamados a amar, cuidar y responder. Nos confronta con nuestra mayordomía. Y tenemos que preguntarnos, ¿estamos entendiendo nuestras responsabilidades espirituales, familiares y ministeriales como Dios espera de nosotros? Por eso es que encontramos como en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20:12, donde se ordena honrar al padre y a la madre. El apóstol Pablo, en la carta a Timoteo, en su primera, versículos 8 del capítulo 5, enseña el cuidado de la familia como responsabilidad de fe. El evangelista Juan, en el capítulo 13, versículo 34 al 35, señala donde Jesús estableció el mandamiento del amor como señal del discipulado. Es por eso que aquí se revela el cuidado pastoral de Cristo aún en el sufrimiento extremo. Jesús honró a su madre y estableció una nueva relación de familia espiritual entre el creyente. Este acto demostró responsabilidad comunitaria ante la fe, donde la iglesia se convierte en familia. Y también refleja la obediencia de Cristo a la ley moral y su ejemplo de amor sacrificial aún en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Declaraciones que se encuentran en Mateo capítulo 27, versículo 46. Esto es un clamor
donde se experimenta la separación que el pecado produce. No es un acto de debilidad, sino el peso de cargar la culpa de toda la humanidad. Él fue abandonado por cada uno de nosotros. Era necesario que Él fuese desamparado para nosotros ser amparados por Dios. Por eso es que esta palabra reveló la gravedad del pecado. No es algo superficial, sino una ruptura profunda con Dios. Nos confrontó con la realidad de que alguien tuvo que pagar el precio. Cristo tomó nuestro lugar, sufriendo el abandono que nosotros merecíamos por nuestra rebelión. Esto nos recuerda el Salmo 22, versículo 1, el clamor profético que Jesús cita y lo que Isaías 53, versículo 4, versículo 6 hablan, donde el siervo sufriente es el peso del pecado de la humanidad. Y lo que el apóstol Pablo en su segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículo 21, está afirmando que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Esto está revelando el misterio de la expiación sustitutiva. Cristo constituido ser el vicario, experimentando el abandono que responde al pecado humano, no por su propia culpa, sino cargando la nuestra. Este clamor expresó la separación relacional entre el Padre y el Hijo en el momento del juicio divino contra el pecado. La cruz mostró la santidad de Dios, la gravedad del pecado y el costo infinito de la redención. Cristo fue desamparado que nosotros hoy pudiéramos ser amparados a través del Padre y nosotros pudiéramos recibir hoy su perdón. Tengo sed. Juan capítulo 19, versículo 28. Jesús expresó su necesidad física real. Mostró que su sufrimiento fue completamente humano. Teniendo dos naturalezas, se ubicó en la humana. No fue algo simbólico ni superficial. Él sintió el dolor, la debilidad y la agonía. Pero esta sed también apuntó a una dimensión espiritual. El que es la fuente de agua viva ahora experimentó sequedad para que nosotros nunca tengamos sed eterna. Estas palabras nos confrontan con nuestra condición. Nosotros siempre estamos buscando saciar nuestra alma con cosas temporales, olvidando que solo Cristo puede satisfacer verdaderamente nuestra alma. Por eso es que en el Salmo 22, versículo 15, donde se describe esta sequedad del sufrimiento del justo, vemos también cómo más adelante en el Salmo 69, versículo 21, habla, en mi sed me dieron a beber vinagre, cumplido en la crucifixión. Por eso es que en la declaración de Juan, capítulo 4, versículo 3 y 14, habla donde Jesús promete agua viva que sacia eternamente. Por eso es que la expresión tengo sed reveló la verdadera humanidad de Cristo y la profundidad de su sufrimiento físico y espiritual. Él, que es la fuente de agua viva, experimentó sequedad para identificarse con el dolor humano y cumplir la escritura. Esta palabra apuntó a la obra redentora, mostrando que Cristo cargó plenamente con la condición humana y nos está confrontando con nuestra sed espiritual y nos dirige a la única fuente que satisface plenamente, Cristo mismo. Consumado es. Juan 19:30. No es una declaración de victoria, no es una declaración de derrota. Jesús no murió como víctima, sino murió como vencedor. La obra de redención fue completa y fue perfecta. No faltó nada. Todo lo necesario para la salvación fue cumplido en la cruz.
Esto es una verdad que confronta nuestras excusas y esfuerzos humanos por justificarnos. No podemos añadir nada a lo que Cristo ya hizo. Solo queda responder con fe y con entrega. Ignorar esta obra es rechazar el mayor acto de amor y gracia ofrecido a la humanidad. Por eso es que cuando vemos el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 10 al 14, está afirmando que Cristo ofreció un solo sacrificio para siempre, porque era uno perfecto. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, declara en el capítulo 2, versículo 14, que donde él describe que cómo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Y no podemos olvidar al profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 24, donde profetizó la finalización de la transgresión y la expiación del pecado. Es por eso que esta manifestación expresada en consumación declaró la obra redentora completa de Cristo, no como un grito, sino como una expresión de victoria. Jesús cumplió perfectamente la voluntad del Padre, satisfizo la justicia divina y pagó la deuda del pecado. No queda nada por añadir a la salvación. Y esto nos está confrontando a nosotros, para que nosotros nos demos cuenta que no podemos autosalvarnos. Y afirma que la redención es completa y suficiente y final en la persona de Cristo. Solo falta creer y recibirla. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús termina su vida terrenal con la expresión de total confianza al Padre. No hay aquí un estado de desesperación, sino una entrega absoluta. ¿Te sabe algo? Aquí se demuestra lo que se conoce como la aceidad. A él no le quitaron la vida, él dio. Por eso es que la entrega. Por eso es que después la vuelve a tomar. Y aún después del sufrimiento, su relación con Dios permaneció firme. Por eso es que estas palabras nos confrontan de manera profunda. Y nos debemos preguntar en quién confiamos cuando todo falla. Entregar el espíritu implica rendir control, planes y voluntad. Cristo modeló una fe completa hasta el final. Hoy somos llamados a depositar nuestra vida en las manos de Dios con confianza plena y sin reservas. Es por eso que el salmista en el capítulo 31, versículo 5, lo dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. El autor, Lucas, en su libro de Hechos, capítulo 7, versículo 59, donde Esteban sigue el mismo ejemplo de entrega al morir, hizo lo mismo. El apóstol Pablo, en su segunda carta al joven Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, que expresó confianza en Dios para guardar lo que se había sido confiado. Es por eso que vemos cómo se muestra la total confianza y sumisión de Cristo al Padre en el momento de su muerte. Jesús entregó su vida de manera voluntaria, confirmando su autoridad sobre ella. Esta declaración reveló una relación perfecta entre el Hijo y el Padre y se estableció un modelo de fe para los creyentes. Nos enseñó que la vida y la muerte están en las manos de Dios y que la confianza absoluta está en Él. Él es la respuesta final del creyente. ¿Sabe? Hoy no estamos frente a un simple mensaje, estamos frente a una cruz. No estamos escuchando palabras humanas, sino el eco eterno del sacrificio de Cristo. Y esta realidad nos exige respuesta. No podemos salir igual después de haber sido confrontados.
con las palabras de Cristo en la cruz. Por eso tenemos que decir algo tiene que cambiar. Si Cristo, en medio de su agonía, pidió, Padre, perdónalos, porque tú sigues endureciendo tu corazón. ¿Cuántas veces vas a resistir el llamado del Espíritu Santo? No es falta de evidencia, es resistencia del alma. Si la salvación es hoy, si el ladrón en la cruz no esperó otro momento, ¿por qué sigues posponiendo la decisión más importante de tu vida? Mañana no te pertenece. Solo tienes este momento, esta oportunidad. Cristo te está llamando. De la misma manera que Cristo declaró que consumado es, si ya todo fue hecho y pagado y cumplido, ¿qué más estás esperando para rendirte? No necesitas mejorar primero, no necesitas arreglar tu vida antes de venir a Él. Vienes a Cristo tal y como estás, pero no puedes quedarte igual. Por eso que hoy el cielo no guarda silencio. La cruz está hablando, la sangre sigue hablando, el amor de Dios sigue hablando, pero hay algo peligroso: acostumbrarse a escuchar sin responder. No podemos hacer como aquel que le iban a dictar sentencia. Ese es el mayor riesgo espiritual. No es el rechazo abierto, es la indiferencia constante. Hoy estás en una línea espiritual. O das un paso hacia Cristo o te alejas más de Él. No hay terreno neutral. La cruz ya hizo su parte. Cristo ya habló. Ahora le toca responder. Es por eso que cuando observamos, la cruz no fue el final, fue el momento más decisivo de la historia. Allí no solo murió un hombre, allí el pecado fue expuesto, juzgado y condenado en toda su magnitud. Por eso es que la cruz reveló cuán serio es el pecado delante de Dios, pero al mismo tiempo muestra cuán profundo es el amor por nosotros. Por eso es que la justicia y la gracia se encontraron en ese madero. Lo que los romanos utilizaban, la cruz, como una herramienta de lo que se llama intimidación, Cristo la convirtió en un instrumento para salvación. Por eso es que no fue derrota, fue victoria divina. Hoy esa misma cruz sigue hablando y delante de ella no hay múltiples opciones, solo dos caminos claros. No hay neutralidad espiritual. Por eso es que estás representado en una de las dos, como los dos ladrones que estuvieron junto a Jesús. Estás en el ladrón arrepentido que reconoció su culpa, dejó de justificarse y miró a Cristo con fe. No tenía méritos, no tenía obras, no tenía tiempo, pero tuvo una actitud correcta. El silencio de Jesús ante ellos dos significaba que él aceptaba sus postulados, pero él estaba dispuesto a perdonarlos. Y aquí hubo humildad y reconocimiento de parte de uno de ellos. Y en ese instante, uno recibió vida, perdón y esperanza. Por eso es que cuando le dijo acuérdate, no fue lo mismo que decir recuérdate, porque a Dios no se le olvidan las cosas. Acuérdate implica te traigo a la memoria una promesa del pasado, que es lo que aparece en el griego. Y al traerles a memoria del pasado, implica que aquel que estaba declarando eso, entiéndase el ladrón, reconoció que él había roto ese pacto. Y estaba diciendo allí, acuérdate. Por eso es que allí Jesús le dice, hoy estarás conmigo. Porque la salvación se da en un tiempo presente. Pero también el otro ladrón estuvo igual de cerca de Jesús, escuchó las mismas palabras, vio el mismo sacrificio, pero su corazón permaneció en sus propios postulados endurecidos.
Murió al lado de Cristo, pero sin Cristo. La cercanía no lo salvó, el conocimiento no lo transformó, porque nunca respondió. Ellos no eran ladrones robagallinas. Ellos estaban en contra de un sistema de gobierno porque querían que su reino cliente, Judá, fuera libre. Y esa es la realidad de hoy. Puedes estar cerca del mensaje, familiarizado con la verdad, incluso y conmovido por momentos, y aún así perderte si no tomas una decisión. Cristo ya habló las 7 palabras en la cruz. Cada palabra sigue resonando en estos momentos con poder eterno. Pero el cielo guarda silencio esperando una respuesta. La pregunta no es si lo entiendes, es si estás dispuesto a rendirte. ¿Qué vas a hacer hoy con la cruz de Cristo? Cristo ya habló 7 veces en la cruz. La pregunta es, ¿qué vas a responder hoy?